Buenas, miren, un episodio no basta para dar una buena idea de cómo era la sociedad colonial venezolana. Es un tema demasiado complejo e importante, así que vamos por un segundo round. En la primera parte, la doctora Inés Quintero nos contó cómo estaba dividida la sociedad colonial. Era una sociedad caracterizada por la desigualdad extrema y las divisiones tajantes según el origen. El origen definía la posición social, es decir, definía el estamento de cada quien. Unos, los peninsulares, tenían todas las puertas abiertas, ocupaban los puestos más altos en la administración, el gobierno y la iglesia. Los criollos eran los descendientes nacidos en América de estos españoles. Tenían un acceso limitado a cargos de poder, pero muchos fueron grandes terratenientes. Luego estaban los indígenas, por lo general sometidos a trabajos forzados, y de último los esclavos, seres humanos convertidos en propiedad. Entonces, en el episodio pasado nos enfocamos en la desigualdad y la rigidez de la sociedad colonial. Y con razón, porque estos son dos elementos característicos. Ahora, en este episodio vamos a matizar. Los estamentos eran rígidos, jerárquicos, y categorías como criollos y esclavos son útiles porque reflejan eso. Pero al hablar de categorías fijas como criollos y esclavos, estamos generalizando, estamos metiendo en dos palabras a incontables seres humanos. Esto es especialmente problemático cuando hablamos de categorías tan amplias como la de pardos, que eran todos aquellos que tuviesen alguna ascendencia africana, nada más y nada menos. Y hacia 1810, al final de la colonia, eran mayoría. A los pardos súmenle los llamados mestizos y zambos. O sea, la sociedad venezolana era muy heterogénea fenotípicamente, era multicolor. Durante siglos se mezclaron tonos de piel y demás rasgos superficiales. Sería inexacto decir que tenían puestos fijados sin ningún tipo de movilidad y que pueden ser descritos con un solo concepto. O sea, eran muchos individuos. Algunos luchaban en tribunales por mejorar su situación, otros formaban revueltas, hartos de ser subordinados. Otros se contentaban con lo que tenían y algunos lograban ascender en la pirámide social, sobre todo los pardos. Así era la realidad social, dinámica y rígida, desigual y fluida. Era una realidad muy compleja y de eso va a tratar este episodio. Antes de empezar, hago una acotación sobre la palabra casta. Cuando la use, lo hago porque se usó mucho durante la colonia. En el siglo XVIII, el siglo de las clasificaciones incipientes, los Borbones impusieron categorías que intentaron describir esta complejísima masa social. Formalizaron el sistema de castas, categorizando a cada individuo según su origen o linaje. El concepto de casta fue usado sobre todo en los virreinatos de México y Perú. En Venezuela no, en Venezuela se hablaba más de limpieza de sangre y era una sociedad extremadamente mezclada, como ya mencioné, pero es una palabra muy usada entre historiadores de la época colonial y denota la mentalidad y el poder de la colonia. Así que abro la entrevista con una pregunta sobre las castas. La invitada de hoy es la doctora Dora Dávila Mendoza. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México y profesora titular de Historia en la UCAP. Está especializada en la historia social de la colonia, así que sus aportes son valiosísimos, como ya verán. Hablamos sobre quiénes llegaron a conquistar América, los indígenas que poblaban América, los encuentros y desencuentros entre estos grupos, los inicios y la consolidación del mestizaje, el dinamismo de la sociedad colonial y demás aspectos que ojalá contribuyan a dar una idea más matizada de la sociedad colonial. Vamos. Esta es la historia pepiada. Dora, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para esta entrevista. Gracias a ti por la invitación. La verdad es que me emociona mucho hablar con usted, me está interesando mucho últimamente la historia social de Venezuela, así que esta conversación em, ha creado mucha expectativa en mí. Y vamos a entrar de una con una pregunta predecible, clásica. ¿Qué es una casta? Bueno, una casta es un sinónimo de ascendencia o linaje y en algunas regiones históricamente se ha usado como segmento de diferenciación social todavía en la actualidad, como por ejemplo en la India, que a las castas pertenecen los grupos por nacimiento y de acuerdo a la etnia se van a diferenciar por el rasgo que tienen y se va a imponer un elemento social muy interesante y es la endogamia, ¿no?
En general, podemos decir que la casta, haciendo esa salvedad con el tema de la India, para nosotros, si vamos a hablar del mundo americano, temprano, tardío y medio de los tiempos coloniales, como lo decimos bueno, en la historiografía americana, podríamos decir que son sinónimos de ascendencia, linaje, estirpe, clase, progenie, alcurnia, ralea, prosapia. Un poco por allí va el concepto de lo que es la casta. ¿Cómo lo usaba la monarquía española en las colonias de América? Bueno, el tema de, de la herencia de esos usos mm, para el mundo americano, nosotros tenemos que remitirnos necesariamente a prácticas medievales que se daban en los contextos de la península y en otras partes de Europa. En el caso del mundo peninsular, que bueno, es lo que se conoce, vamos a conocer más tarde como España, la herencia que se va a obtener de las diferenciaciones sociales es muy importante para el mundo americano, porque nosotros vamos a heredar muchos vicios y muchos prejuicios de lo que es la visión de ese otro en relación a lo que tenía que ver con los colores y lo que tenía que ver con las riquezas. La historia del mundo occidental, en el caso de la península ibérica, y lo que vamos a hacer nosotros en esa primera etapa de la época moderna temprana, que estamos hablando un poco del siglo XVI y el siglo XVII, pues va a estar caracterizada también por esas herencias. Y va a haber una diferenciación mucho en relación a los colores y mucho en relación a las riquezas, ¿no? Y esto, como comenté hace un momento, determina mucho lo que tiene que ver dos palabras clave dentro del mundo de la sociología y que, bueno, para la historia también lo hemos tomado, y es lo que tiene que ver con el linaje y los honores. Esas son dos características sociales que vamos a heredar nosotros en esos tiempos tempranos y van a generar una diferenciación clave entre los que vienen y, por supuesto, lo que hemos estado acá. Es importante también tomar en consideración que en el caso de la península ibérica, cuando estamos hablando de esa época moderna temprana, es decir, siglo XVI y mediados del siglo XVI, también hay que considerar que en el caso de la península ibérica va a haber un proceso también vamos a llamarlo de conquista con otras regiones adyacentes a la península, que van a ser sobre todo las sociedades musulmanas, que van a ser lo que les van a llamar moros, sobre todo en el sur de lo que va a ser posteriormente Andalucía. De manera que cuando nosotros hablamos del contexto nuestro aquí en el mundo americano, eh, tenemos que tener muy en cuenta las herencias sociales de distinción y de diferencia que vamos a tener eh, acá como herencia y que se gestan dentro de ese mundo peninsular que, bueno, vamos a tener acá en los siguientes siglos. Yo tengo entendido que antes de la conquista de América se usaba el concepto de casta en España durante la Reconquista para diferenciar entre la limpieza de sangre de los cristianos y de los musulmanes Sí, es sin muy limpieza de posible que sangre. se utilice de manera más contemporánea el concepto de casta. Sin embargo, tú acabas de mencionar lo que tiene que ver con la limpieza de sangre y digamos que es un concepto que está más adecuado a los contextos históricos de ese siglo, de esa época moderna temprana. Y es porque cuando nosotros hablamos de limpieza de sangre, eh, bueno, para quien no sabe lo que es la limpieza de sangre, es en realidad un documento que determina cuál es las cantidades de sangre que tiene según tu origen, y lo que hacía era distinguir que no tuviera sangre eh, que proviniera de comunidades que no fueran cristianas, principalmente.
Por eso muchas de estas limpiezas de sangre establecían pues que no tuviera gerencia de ningún tipo que no fuera la castiza. Y esa distinción que se va a dar desde este tipo de documentación, que es muy interesante, es justamente un poco lo que nosotros vamos a utilizar un poco más tarde como las distinciones a través de las castas. Bueno, ya tenemos entonces el significado de casta y su origen en la península ibérica. Antes de irnos a Venezuela, quisiera hacer una acotación sobre la diferencia entre casta y raza. La raza es un concepto de la pseudociencia del siglo XIX, viene de un francés llamado François Bernier, que dividió arbitrariamente la humanidad en cuatro supuestas razas de una manera completamente artificial y pseudocientífica. Pero el consenso hoy en día es que realmente no hay un conjunto de características genéticas que llevarían a la conclusión de razas humanas. O sea, obviamente hay diferentes rasgos fenotípicos, son clarísimos, todos los conocemos, pero hablar de una raza, tal y como se ha tratado históricamente como una separación en subgrupos humanos, no se puede hacer. O sea, hay un consenso entre zoólogos y biólogos contemporáneos de que sería un error hablar de razas. Bueno, realmente los conceptos tienen su historia y es muy importante para nosotros a la hora de hablar de procesos tener en cuenta que hay ciertos conceptos que tienen su contextualización en el tiempo. En el caso del concepto de raza, como tú lo has mencionado, es un concepto que está muy en el siglo XIX sobre todo, y era la necesidad de clasificación que se tenía por Ujú. el principio básico de distinguir unas personas de otras. Esto tenía un principio básico, además del elemento económico, y era lo que tenía que ver también con los colores, porque hay que tomar en consideración que esa idea de razas puras y razas blancas también se ha mantenido desde hace muchísimo tiempo, pero en realidad ha sido una quimera, porque una de las características más notables y sencillas que ha tenido la sociedad es justamente su mezcla. Y eso lo podemos ver en muchos tipos de manifestaciones, no solamente documentales, sino también en la pintura misma, si nos acercamos a unas visiones de lo que han sido esos imaginarios. Así que cuando hablamos de raza, estamos hablando también de un concepto que viene en proceso de transformación. Ahora cuando hablemos del mundo americano, vamos a ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con la necesidad de clasificación que había durante el periodo de las reformas borbónicas, que va a ser una buena parte de la segunda mitad del siglo XVIII, donde la ciencia, es decir, el boticario dentro de ese universo de la ciencia, tiene una necesidad de clasificación. Y la clasificación, bien sabemos que está muy vinculada a los universos naturales, de la naturaleza, que tienen una necesidad por clasificar. Y eso es propio no solamente de la ilustración, sino que también viene en un proceso durante buena parte del siglo XVII. De manera que cuando hablamos de raza en el siglo XIX, que es un concepto que se sigue utilizando en el siglo XX, va a tener una mutación. Y es que se va a hablar de raza en términos de grupos negros. Hay una tendencia dentro del mundo historiográfico de la década de los 60 y los 70 dentro de la historia social, donde el concepto de raza se usó con mucha fuerza y se asociaba con el concepto también de género. Entonces son conceptos que a lo largo del tiempo han venido jugando y nosotros como lectores y bueno, en general debemos tener mucho cuidado a la hora de utilizar los conceptos y cómo podemos entenderlos dentro de la dinámica en las cuales se están hablando. Sí, yo creo que a efectos nuestros es importante entender eso que usted dice, que la raza nace de esta necesidad de categorizar que surge de la ilustración, mientras que la casta está más relacionada con establecer una jerarquía social rígida que determina derechos, deberes y la posición social de los individuos en la sociedad colonial. Y yo creo que ya con eso podemos pasar a Venezuela y decir, por favor, que usted nos cuente
¿cuáles castas dividieron a la Venezuela colonial? Bueno, el mundo en general ha sido muy complejo en términos de las relaciones entre los colores. Y en el mundo americano, en el periodo moderno, temprano y tardío, me estoy refiriendo esencialmente después de lo que llaman los procesos de encuentro, ¿no? Después de 1492, después en el siglo XVI, siglo XVII, estas intermediaciones sociales de interrelación fueron muy intensas y generaron unas combinaciones, vamos a llamarlas humanas, de mucha complejidad. No hay que olvidar que la mayoría, bueno, en el mundo americano, en esa primera época, hay estimaciones, de acuerdo a demógrafos de la escuela de Berkeley, que hicieron unas estimaciones hacia la década de 1960, 65, 70. Hay unas estimaciones de que en esa época, cuando llegan estos grupos europeos a América, aquí vivían por lo menos 25 millones de personas. Y esas 25 millones de personas estaban distribuidas en lo que se va a conocer como el Imperio Azteca, Centroamérica, el Imperio Inca, y en otras regiones, en el caso de Brasil también había mucha población que bien sabemos que todavía se mantiene. Entonces, es importante a la hora de nosotros tocar estos temas que tienen que ver con calificativos sociales, que antes de la llegada de estos grupos europeos, había aquí una gran población y la mayoría era una población de origen étnico indio, que es lo que se van a llamar indios posteriormente. Pero sus características fenotípicas eran esencialmente figuras cobrizas con unas características faciales que podrían tener alguna relación con las herencias chinas, si es que está la teoría del estrecho de Bering. Es decir, que al hablar nosotros de las poblaciones indígenas americanas, es importantísimo que visualicemos primero qué era lo que había aquí en este mundo americano antes de centrarnos en una diatriba de pelea, de dominio o de exterminio, sino ver más bien la población que teníamos acá y cuál era la diversidad que había. En este sentido, los antropólogos y los estudios de la etnología y la arqueología han aportado muchos avances para que nosotros conozcamos un poco mejor cuál era esa sociedad a la cual nos estamos refiriendo antes de la llegada de los españoles. Ahora, cuando llega el mundo americano, cuando llegan los europeos, eh, hay que tomar en cuenta, como ya les vengo comentando o ya hemos comentado, es que lo que viene de Europa no es puro. Es decir, lo que viene de Europa también viene de una amalgama de calidades sociales o calidades diversas en términos de colores, incluso diversidad en términos de religión, porque el papel puede decir muchas cosas. Es decir, no se permitían moros en el mundo americano, pero resulta que había formas de hacer que muchísimas personas de origen moro formaran parte de estas huestes, porque era un proceso de expansión y, vamos a decirlo de este modo, de trabajo que se estaba abriendo con esto de las expediciones hacia el mundo americano. Así que el conglomerado que vamos a encontrar en el mundo americano junto al conglomerado diverso que vamos a encontrar de los europeos, eso va a generar una fusión que en términos fenotípicas va a ser lo que nosotros somos en este momento. Es decir, somos variadísimos. Eso es una de las características que va a tener esta sociedad, vamos a llamarlo iberoamericana, si nos referimos en términos de lo que son los colores. Pero creo que lo más importante es tomar en consideración que bajo ningún aspecto estamos hablando de sociedades puras, porque eso no existe. Ni siquiera dentro de las propias sociedades indígenas lo había, porque hay que considerar también que estas sociedades tenían sus propios procesos de expansión y de conquista y de guerra interna y se movían con mucha naturalidad dentro de lo que era, por ejemplo, o lo que es actualmente la región del Caribe, el rosario de islas que tenemos,
en la parte de Centroamérica, en la parte del norte de América, que actualmente es México y Estados Unidos, y también mucha movilidad en lo que va a ser el sur de América. Es decir, todo lo que tiene que ver con la región de La Pampa en Argentina, lo que tiene que ver con las regiones vinculadas a lo que es actualmente Bolivia, lo que es Perú, lo que es Brasil. Es decir, la movilidad que existía dentro de esas comunidades previa a la llegada de los europeos, hay que tomar en consideración que también hizo que esa sociedad indígena se hiciera también mixta en términos de sus propias etnias. Así que bueno, creo que en este sentido es muy importante que nosotros veamos la historia un poco más fluida, un poco más abierta, y no solamente como blancos y negros o blancos, negros e indios, porque eso sería un gran error. Entiendo. Entonces, al momento en el que llegan los españoles en Venezuela, sabemos que no hay civilización, hay tribus de cazadores-recolectores, nómadas, seminómadas. ¿Cómo es el cambio demográfico que se da en el siglo XVI y en el siglo XVII en términos de esta mezcla de la que usted viene hablando? ¿Cómo varían las proporciones demográficas? Bueno, hay un fenómeno que también se ha estudiado y tiene que ver con es un fenómeno demográfico y tiene que ver con los cuerpos americanos, de los indígenas americanos que no estaban preparados para ciertas enfermedades que van a venir del universo europeo, en el cual sí tenían un poco más eh, de resistencia. Este intercambio de carácter, vamos a llamarlo sanitario, generó un fenómeno muy, bueno, muy grave en el mundo americano por parte de las comunidades indígenas, y es que no tenían resistencia a las enfermedades que durante decenios o mucho tiempo habían estado acostumbrados las comunidades europeas, los que llegaron, fueran posteriormente españoles o portugueses o de otras regiones. ¿Qué fue lo que sucedió? Que este fenómeno eh, generó una gran brecha poblacional en términos de mortandad. Es decir, estas poblaciones de las cuales estamos hablando no soportaron muchas de estas nuevas enfermedades que van a llegar en esta época temprana. Y claro, el movimiento demográfico tiene una caída bastante grande. Así que bueno, creo que en primer lugar, antes de hablar de ese encuentro, tenemos que hablar de los desencuentros que generaron las propias condiciones sanitarias de unas poblaciones y otras. Esto va a ser una distinción bien interesante a la hora de nosotros visibilizar a las comunidades indígenas americanas en distintas regiones en las cuales nos pongamos, porque fue una baja en términos numéricos muy interesante. Junto a esto, también debemos tomar en consideración otro elemento desfavorable, y es lo que tiene que ver con cómo es un proceso de expansión y de conquista, lo que tiene que ver con el uso de ciertos armamentos. No olvidemos que las comunidades indígenas americanas, digamos que tenían en algunos casos, como tú acabas de mencionar, eran pues recolectores y cazadores en algunas regiones, como podrían ser algunos grupos caribe en lo que va a ser pues la costa de Venezuela. Pero había otras regiones donde había un gran desarrollo también en lo que tenía que ver con cuestiones de armamento. Es el caso de la sociedad azteca, también de las sociedades inca principalmente, y en otras que ha habido un desarrollo en términos, vamos a llamar, de sus propias tecnologías. Así que la diferencia entre uno y otro va a marcar la posibilidad más fácil de conquista de acuerdo a la región. Por ejemplo, en lo que va a ser el Caribe, que es nuestro Caribe actualmente, podemos ver o podemos conocer que buena parte de las poblaciones, por ser muchos de ellos recolectores y cazadores, fueron fácilmente dominadas. Pero no va a ser el caso de otras regiones, como pueden ser en las selvas del Brasil,
o como puede ser buena parte de los incas o lo que pudo haber sido alguna parte de Centroamérica y México. Así que es muy distinta los niveles de relación que se van a dar entre unos y otros. Y en tercer lugar, es importante que consideremos que hay un elemento clave dentro de todos estos procesos que va a marcar una gran diferencia y es el proceso de conquista sobre la base de la cruz, es decir, sobre la base del universo religioso, de imponer, digamos, un tipo de religión diferente a lo que tenían las comunidades indígenas. Así que estos tres elementos que estoy poniendo en contexto son importantísimos que los tengamos en consideración a la hora de nosotros hablar con un poco más de propiedad sobre los tipos de relaciones que se van a dar y que se van a gestar en función de lo que va a ser la construcción, de lo que va a ser la ascendencia, el linaje, la estirpe, la clase, la progenie, que en el caso del mundo americano va a tener también un desarrollo muy interesante. ¿De cuándo son los primeros registros históricos que tenemos en los que se hable de castas en Venezuela? Bueno, en Venezuela el concepto de casta es un concepto que se usó bastante menos. Como comenté hace un momento, se hablaba más de la limpieza de sangre. Y hay un fenómeno que se va a dar, bueno, no solamente en Venezuela, en realidad no se va a dar primeramente en Venezuela, sino que se va a dar en otras regiones donde existían, vamos a llamar, las castas de los reyes. En el caso, por ejemplo, del universo azteca, ahí va a pasar un fenómeno muy interesante a la hora de hablar cómo se relacionan los linajes. Porque las huestes que llegan de Europa, vamos a hablar de España entre comillas, porque España todavía no está conformada como la conocemos actualmente. Cuando llegan de la península, muchos de de estas personas que llegan como conquistadores, ellos van a ser nobles. No tienen dinero, esa es una característica propia de este tiempo, pero necesitan hacer dinero. Y hacer las indias era una manera de hacer dinero. De manera que van a llegar buena parte de estos conquistadores que vienen con honorabilidad, vamos a decirlo de ese nombre, pero no tienen dinero. Y al encontrarse con comunidades indígenas, en el caso del Azteca, que va a ser el caso conocidísimo de Hernán Cortés, y para el caso de Perú, Francisco Pizarro, vamos a ver que la asociación que se va a establecer entre ese conquistador que llega con nobleza y con prestigio y con linaje y con honor, pero que no tiene dinero, va a haber la posibilidad de establecer vínculos matrimoniales con muchas de la nobleza indígena que vamos a encontrar en estas regiones. Estoy hablando principalmente en el caso de la sociedad incaica, que había una nobleza, y en el caso de la sociedad azteca, donde también había una nobleza. Así que ahí se va a crear una fusión entre esa nobleza que viene de Europa buscando fortuna y la nobleza indígena de nivel que van a encontrar en estas sociedades. Entonces aquí vamos a ver unos enlaces que van a ser, en muchos casos, van a terminar en matrimonio y en una prole, en hijos, que se van a dar junto con esa nobleza peninsular y esta nobleza indígena. El fenómeno de la nobleza indígena asociada a esta nobleza española o peninsular va a ser un fenómeno que se va a ir desarrollando progresivamente a lo largo de estos siglos y va a generar un tipo de casta, vamos a llamarlo así, pero en realidad es un tipo de linaje que se va a dar entre la sociedad indígena de alta alcurnia, de prosapia o de progenie con estos nuevos conquistadores. Igual va a pasar en buena parte de las sociedades en la región indígena, en la región de Perú. Pero claro, al hablarme tú de Venezuela, es una realidad diferente. Es decir, lo que es Venezuela para este momento, como sociedades recolectoras y cazadoras, no se van a dar estos linajes que van a llegar a un tipo de casta, sino que se va a dar lo que en algún momento se llamó, y que bueno, es un concepto que tenemos que revisar,
es lo que se va a llamar el mestizaje. Y digo que tenemos que revisarlo porque el mestizaje es un concepto que tiene a evitar problemas de análisis más profundo. Es decir, porque todos somos mestizos y ahí entramos todos en esa caja. Eso es un peligro, porque así como vamos a tener la nobleza indígena en distintas partes del mundo americano, que se va a asociar o se va a unir para estas noblezas que vienen sin dinero, ahí va a salir una casta. Esa es una nueva casta que se va a crear. Pero estas diferencias en términos de las personas que vienen va a suceder en todos los sectores de la sociedad, no solamente los sectores que están referidos a la nobleza. De manera que tenemos que ver este fenómeno de estas asociaciones que van a terminar mucho en matrimonios y otro en relaciones consensuadas o en relaciones un poco también violentadas, y es lo que va a dar origen a esa sociedad con esas características tan diversas que vamos a tener en el mundo americano. A ver, en el caso de Venezuela, yo me imagino que una vez que se van los Welser, a quien la corona le había dado una concesión hasta mediados del siglo XVI, llega un gobernador, este gobernador y las huestes empiezan a urbanizar y en torno a esta urbanización, junto a esta urbanización, se dan también haciendas, se dan encomiendas, es decir, se entregan a indígenas, a los conquistadores, junto a un territorio. Yo asumo que el mestizaje se empieza a dar como un proceso ya sistémico a partir de la unión del conquistador con la indígena encomendada. O sea, me imagino, me imagino un proceso de violencia sexual sistémico y extenso. No sé cómo, no sé qué diría usted. Bueno, es un poco de todo. Lo que tú has mencionado, más un todo que hace todo más complejo. Efectivamente, los Belser que van a estar en esta región, ellos van a tener vamos a llamarle que unos privilegios para expandir y conquistar buena parte de esa región que va a ser el occidente de lo que va a ser Venezuela posteriormente. Pero también ellos van a tener un elemento también que va a complejizar más todavía todo este proceso de interrelación social. Y va a ser que ellos van a tener unas autorizaciones para atraer grupos de africanos para, en términos laborales, combinarlos con el trabajo de los indígenas. Así que ya comenzamos a tener, esto es muy temprano, 1540, 1550, 1560, ya comenzamos a ver que esa sociedad que son blancos e indígenas comienza a verse como multicolor. Ya no solamente tenemos esa variedad que ya se ha mestizado, vamos a verlo desde ese punto de vista, sino que también tenemos el ingreso de un contingente que va a generar una diversidad dentro de estas relaciones que se van a dar en función del mundo laboral, pero también dentro del mundo social. Así que cuando entran los contingentes africanos, que ellos traen una parte importada, eh, se va sumando a este proceso de complejidad de lo que vamos a hacer nosotros como sociedad, se suma uno más. Así que hablar de estos universos, estamos hablando del occidente de Venezuela, pero esto también está pasando hacia el oriente, es decir, hacia lo que va a ser la conquista de lo que va a ser Cumaná y lo que va a ser buena parte de ese oriente de Venezuela. Así que si vemos a Venezuela en segmentos a propósito de fenómenos, de cantidades de contingentes de personas de distinta índole y distintas calidades y distintos colores que comienzan a entrar, es un ejemplo de lo que está pasando en buena parte del mundo americano. Así que hay una diversidad que vamos a tener allí en función de lo que en el crisol del siglo XVII y del siglo XVIII se va a convertir en una diversidad social muy compleja y que es lo que va a producir en términos generales que aquí se hayan dado los procesos de independencia muy tempranos, porque las diferencias sociales
eran demasiado grandes. Es un poco lo que se llama como el igualado. Es decir, en la sociedad tenía muchos privilegios, todos en general, y el problema no eran los colores, el problema eran los prestigios económicos, esencialmente. A ver, dentro de las divisiones clásicas, típicas que uno escucha, dentro de la pirámide social, de lo que fue la colonia española americana y venezolana también, estaban los españoles peninsulares en la punta, es decir, nacidos en España y que ocupaban los puestos más altos en la administración, en la iglesia. Luego venían los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, que tenían acceso a la mayoría de los privilegios, pero se les excluía de los cargos más altos reservados a los peninsulares, por ejemplo, el cargo del virrey. Luego vienen los mestizos, descendientes de europeos indígenas, ocupan un rango intermedio con algunas restricciones legales y sociales. Luego vienen los mulatos, descendientes de europeos y africanos, zambos, descendientes de africanos indígenas, y luego indígenas y negros esclavizados de último. ¿Existían relaciones consensuadas, se saben de ellas en la historiografía, entre estas dos partes o tres partes? Sin duda alguna. Pensar que, es decir, estas relaciones tenían un sustrato solamente violento, no es del todo cierto. En realidad tenemos un poco de todo. Y tenemos un poco de todo porque cuando hablamos de las relaciones humanas, cuando hablamos de la condición humana, y esto no nos exime dentro del mundo americano de estos periodos, hay unas características fundamentales que tienen que ver con el universo de las emociones. Cuando hablamos del universo de las emociones, puedo decir que el amor existía. ¿El amor existía en qué sentido? El amor existía como una posibilidad de relación que se podía dar entre personas diferentes. Y esto nos lo evidencia la información resguardada en millones y millones de juicios que están en los diferentes tribunales del mundo americano, en el cual había peleas justamente por las distinciones de color entre unos y otros y la necesidad de establecer relaciones, por ejemplo, de casamiento con personas de distintas calidades sociales. Esas conceptos que tú has enunciado antes de en esta pregunta, remite a una visión un poco, vamos a llamarla estática, de lo que han sido las relaciones humanas. Pero en el caso americano y en todas partes ha sucedido así, en realidad ese estatismo se rompe cuando se establecen otro tipo de afectividades dentro del universo social. Hay cantidad de relaciones que no solamente se dan en términos maritales, de matrimonios, de divorcios, de disenso, sino también cantidad de relaciones que se dan en función de darle legitimidad a los hijos, darle libertad a los nietos o dejarles alguna herencia, independientemente de lo que se pueda decir o los rumores que haya en la época. También tenemos un alto índice de ilegitimidades o de lo que llaman, bueno, actualmente se dice la bastardía, pero que en su momento se llamaban los hijos expósitos. Entonces, creo que es importante que nosotros podamos tener, más allá de esa visión un poco congelada de lo que ha sido esas relaciones sociales, que tengamos la oportunidad de acercarnos a la diversidad de relaciones sociales que se daban en ese universo y que forman parte nada más y nada menos de lo que somos nosotros como condición humana. Yo siempre recomiendo, un poco para imaginar ese pasado, pensar un poco en el presente, las mismas relaciones y la diversidad que tienen en este momento. Bueno, en el pasado no eran diferentes, porque siempre estamos hablando de un universo de emocionalidades que eso en el tiempo ha cambiado muy poco. Las personas siempre han sido personas en el presente y en el pasado. Así que esa visión me gustaría que la pudiéramos ir desdibujando y poder conocer y dar a conocer muchísimo más, y ese es parte de mi trabajo de investigación, cómo nuestra sociedad iberoamericana, porque aquí incluyo todo ese conglomerado que tenemos del mundo americano,
cómo hubo cantidad innumerable de recursos y formas para establecer justamente formas de vivencia que no estuvieran sustentadas sobre esa visión que tenemos de la clasificación un poco más rígida. Así que bueno, ojalá podamos lograrlo, pero allí vamos, en esa intención. Entiendo que entonces había dentro de estos muchos grupos claramente estratificados unas interrelaciones complejas en las que jugaba un papel el consenso, la violencia sexual, el amor, etcétera. O sea, reducirlo a un solo factor sería estático. Sí, sobre todo flexibilidad. Son sociedades flexibles. Ok, y a ver, esta pregunta es un poco engorrosa, pero tengo que hacerla. No sé si existen los registros. ¿Qué proporción de la población colonial en Venezuela pertenecía a cada una de las principales castas que mencioné, que son los grupos que uno suele conocer? ¿Y cómo varió esto a lo largo del tiempo? Bueno, hay un recurso que es importante conocer y es lo que se llaman los censos. Es decir, en las épocas, eso viene desde la época medieval y con mucha fuerza se volvió a insistir en los censos después del Concilio de Trento en 1446. Y es que era la obligación que tenía la iglesia de contar a su feligresía. Esto tenía una intención clave y era el tema del pago de los diezmos, porque la iglesia vivía buena parte de los diezmos. Entonces, en la medida que supiéramos cuántos éramos, la posibilidad de saber cuánto íbamos a recibir era mucho mejor. El tema de los censos fue muy intenso en regiones donde había muchísima población. Por ejemplo, lo que pudo haber sido la Nueva España, que era una población muy grande allí, que es el actual México. También en las regiones andinas, que había mucha población, el tema de los censos fue importante. Ahora, ¿qué es lo que hacía un censo? Bueno, un censo era una estadística que llevaban los párrocos de cada parroquia y hacían unas estimaciones de cuánto iban a recibir en dinero. Pero en ese censo, que era un libro escrito, eso está en los archivos, en realidad son unos documentos muy bonitos porque están divididos con la protoestadística de la época, están divididos con el nombre, la calidad de la persona, más o menos los bienes que tenía y dónde vivía. Con este censo se mantenía un control de las personas y ahorita lo que es más interesante para nosotros desde el punto de vista de la demografía es que en los censos el cura era el encargado de ponerle la calidad a la persona. Cuando hablo calidad me estoy refiriendo bueno, al motivo de esta entrevista, de esta reunión que tenemos aquí conversatoria, es más o menos lo que tenía que ver con la casta, es decir, a qué grupo pertenecía. Y ese denominativo le ha permitido a los estudiosos demográficos, ya más recientemente, establecer estadísticas demográficas de más o menos cómo era esa población. En el caso de Venezuela, todavía no se ha desarrollado de una manera integrada lo que tiene que ver con la numeración de las estadísticas a través de esos censos. Ese es un trabajo que está pendiente. Pero en otras regiones sí se ha llevado avances bien interesantes y podemos saber el número de las poblaciones. Ahora, a tu pregunta concreta de cuánto estamos hablando acá, ha habido estimaciones. Y las estimaciones que tenemos se dan sobre todo por los viajeros o por algunas visitas pastorales, como por ejemplo la del obispo Martí en 1772. Y a través de algunos registros de la iglesia podemos tener unas ideas generales de cuántos éramos. De la población que hay en la provincia de Venezuela, vamos a hablar de la provincia que incluía una parte de lo que es el oriente, el centro y el occidente. Cuando se hablaba de la provincia, estamos hablando que el grupo mayoritario, de acuerdo a esas nomenclaturas que ponían los sacerdotes, la tenían los pardos. Y muy cercana a los ¿Para qué año pardos, estamos hablando? Disculpe, ¿de qué época? estamos hablando de
Principios del siglo XVII, perdón, Ok. principios del siglo XVIII, del siglo XVIII. Esos son los datos que los datos más lejanos que Datos, tenemos disponibles. por ejemplo, hay un viajero que es el más conocido, que es Humboldt, pero él es un viajero tardío. Humboldt llega aquí a Venezuela hacia 1800, a finales del siglo XVIII. Pero hay unos viajeros más tempranos, como por ejemplo unos viajeros franceses que llegan acá hacia 1755, 56 y tienen como unas estimaciones. Eh, la relación más o menos en líneas generales, es que la mayoría estaba compuesta por los pardos, que era la mayoría de la sociedad. Los segundos eran los grupos negros. Y en tercer lugar íbamos a tener a lo que eran los blancos peninsulares y lo que van a llamar pues los blancos de orilla, que son un poco los blancos pobres que están en estas partes de América, ¿no? Entonces, las estimaciones numéricas es muy difícil dar una cifra, pero esa estimación numérica de que la mayoría fueran pardos, hay que tomar en consideración que cuando hablamos de pardaje, los pardos eran las personas que formaban parte vamos a llamarla, de la sociedad mayoritaria. Eran los que tenían la mayor cantidad de trabajos como oficios. Eran los que se desempeñaban, por ejemplo, en oficios de artesanía, oficios de zapatería, oficios de lo que tenía que ver con el uso de las manos. Y las otras estimaciones en cuanto a los negros estaban muy parecidas. De manera que cuando hablamos de relaciones numéricas entre pardos, negros, está semejante. Y los que están en minoría es lo que tiene que ver con la sociedad que llamaban pues esos blancos de orilla o los blancos peninsulares. Así que en términos de número era mayoritario la sociedad de los pardos, la sociedad de los negros y en minoría lo que tenía que ver con los números en relación a los blancos. Ojo, entre cada uno hay que tomar en consideración, cuando hablamos de blanco, a qué oficio se dedicaban, porque como tú acabas de mencionar, efectivamente hay funcionarios que forman parte de la burocracia del imperio que tienen unas condiciones un poco más estables que los blancos de orilla, que son tan pobres como pueden ser los negros o muchos trabajadores que son pardos. Así que bueno, aquí tenemos un elemento de color, pero también tenemos un elemento de condiciones materiales y cómo vivía cada uno. De nuevo, aquí estamos hablando de mediados del siglo XVIII. Sí, ahí podemos hablar ya después de 1720, 1730. Ok, y para aclarar el término de pardo, pardo se refiere a el descendiente de un esclavo africano que se mezcló con un indígena o un europeo, ¿no? Un peninsular. El pardo es una combinación de todo eso. Es una combinación mixta de una diversidad mayoritaria, que es lo que va a privar en la sociedad colonial. Es un poco, no quiero utilizar el concepto porque como les acabo de decir, es un concepto que hay que tener mucho cuidado, pero es como que si fueran la mayoría mestiza. Un poco por allí va el concepto de pardo. Pero, o sea, a mí me suena como una categoría miscelánea, honestamente, como que es una mezcla, o sea, podría ser un poco de mezcla de indígena con africano y una mezcla europea también, o sea, con descendientes. Me suena muy difuso el concepto. Lo es es un concepto difuso y más difuso se nos hace a nosotros cuando hablamos, por ejemplo, que no tenemos estadísticas, que nos hagan una demostración demográfica del que estamos hablando. Lo que sí tenemos como evidencia, que esto es un poco más atomizado dentro de las investigaciones que se han hecho dentro de la historia social en Venezuela en los últimos 20, 25 años, que ha habido algunas investigaciones interesantes. Lo que sí tenemos allí con certeza es que en la documentación, bien sea un juicio de divorcio, bien sea incluso en las partidas de bautismo, que aparezca el concepto de pardo. Pero difícilmente ha aparecido el concepto de casta. Estoy hablando en el ámbito de la documentación en la provincia de Venezuela.
Entonces creo que allí la distinción es interesante que la hagamos, porque pareciera que es más de uso común en la época hablar de pardos que hacer una mención a las castas. Pero en el caso de la Nueva España, sí se habla más de casta. Allá no existe el concepto de pardo, porque en la Nueva España la fusión entre los distintos colores fue más limitada, fue más, eran más sociedades más cerradas. Y sí puedes conseguir en ciertas documentaciones de juicios de divorcio, por ejemplo, que fue lo que yo estudié allá con más fuerza, puedes encontrar el concepto de casta, cosa que no vas a encontrar acá en la documentación venezolana. A ver, pero o sea, cuando yo escucho un concepto como pardo, indígena, africano, blanco peninsular, blanco criollo, o sea, aunque se usa, ¿no?, el concepto de casta como un metaconcepto que los incluye a todos, cada uno de esos conceptos es de casta en el sentido de que ubica a ese grupo social en la jerarquía social. Sí, pero esa jerarquía social pura no existe. Es decir, la pureza, la permanencia de fuera de tu región o tu religión o tu grupo, esas son formalidades que no corresponden al mundo americano. Es decir, volvemos a lo que te decía hace un rato y es como a los conceptos que están como muy cuadrados. Esa idea de pensar que es una casta y que había imposibilidad de que los demás se relacionaran con la casta, eso no sucedía en el mundo iberoamericano. Pero, por ejemplo, había trabajos, o sea, un pardo nunca iba a ser gobernador, por ejemplo. Un indígena nunca iba a ser gobernador. O sea, había una delimitación clara dentro de una categoría social. Sí, pero hay que ser justos a la hora de ver un esclavo o un indígena en relación a gobernador. Probablemente no va a ser gobernador, pero a lo mejor sí va a ser gobernador dentro de otro nivel de política que se esté dando. ¿Me comprendes? Es decir, hay que hacer una distinción del lugar al cual puede llegar. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos el ascenso social, que es tu capacidad de cambiarte en el lugar que tienes, hay que verlos por pasos. Y cuando tú sigues la relación de vida de una persona, en este caso, por ejemplo, del siglo XVIII, tú puedes ver cómo de manera sostenida tiene acciones para hacer que su lugar vaya cambiando a mejora. Eso es lo que nosotros llamamos el ascenso social en palabras sencillas. Y hay mucha Mm. evidencia de esas transformaciones. En el caso de los indígenas también, o en el caso de los negros también. ¿Cómo se daba esa movilidad social en la sociedad colonial venezolana? La movilidad social forma parte de lo que somos nosotros como dinámica, como cambiantes dentro de lo que somos. Por ejemplo, una forma de movilidad que vamos a tener con los pardos y en muchos casos con negros, incluso indígenas, no en Venezuela, que no lo he conseguido, pero sí en otras regiones, es lo que tiene que ver, por ejemplo, con los accesos educativos. El tema de la universidad era un tema que estaba, en el caso de la Universidad de Caracas, estaba restringida solamente a varones que fueran hijos de blanco y que tuvieran una tacha, que fueran intachables en términos sociales. Es decir, que pertenecieran a grupos sociales que fueran igual que él. Ahora, hay evidencia en el caso de la educación de figuras que venían de ser expósitos y tuvieron expedientes de lucha y de pelea ante los tribunales en la época para poder entrar a la universidad, siendo expósitos y siendo pardos. En el caso de la historia, tú tienes que ver esos elementos como parte de un proceso de transformación que se viene dando. Por eso es que la historia estudia procesos. Cuando tú ves este elemento, una persona expósita que entra en un proceso de juicio contra los tribunales de la época porque quiere estudiar y le corresponde por derecho y el rey le dice, usted tiene razón, tú tienes que tomar ese elemento como una evidencia de que están pasando cosas, pero no es aislado, porque eso está pasando en todas partes de América. Lo que pasa es que si nosotros no conocemos esa documentación y vemos el proceso que se está dando a nivel social, seguimos entonces en los mismos esquemas. Por eso insisto, es necesario conocer estos detalles de información y transformación social que se están dando para poder entender los procesos de independencia. Porque el proceso de independencia nosotros creemos que el 19 de abril
éramos monárquicos. No, el 18 de abril éramos monárquicos y el 19 nos convertimos en, en republicanos. Eso es un gran error historiográfico que tenemos. Tenemos que estudiar los procesos previos que se han dado desde el punto de vista social para ver cómo la transformación llega paulatinamente. Esa es una visión de la historia, Ernesto, que necesitamos tener. Absolutamente de acuerdo, pero me gustaría saber si se puede, no sé si hay un registro, pero o sea, el entendimiento que yo tengo de lo que era la dinámica económica y social de la colonia es que había estamentos, castas, lo que sea, que tenían muy poco acceso a ciertos recursos, como por ejemplo la educación o ciertos puestos de trabajo, y que estaban relegados a trabajos manuales, al trabajar la tierra de los hacendados, etcétera. Claro, que habría excepciones y habría gente que logró salir de una situación un poco desafortunada, pero de nuevo, no serían estas excepciones. Es decir, si viésemos en términos de proporción, cuántos pardos o cuántos indígenas o esclavos pudieron dejar de ser trabajo forzado. Bueno, dos cosas. En primer lugar, insisto que no tenemos datos numéricos que nos permitan ver eso que tú quisieras. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, Mm, la historia es un proceso. Es decir, nosotros tenemos que entender la historia como un proceso de cambio que no lleva el ritmo que nosotros quisiéramos. Por esa razón, cuando tú investigas en un archivo o te encuentras con información de primera mano, inmediatamente puedes ver allí indicios de que están pasando cosas en otras partes. Ninguna sociedad es estamental, porque si tenemos una información de que nadie se mueve de su sitio, la historia sería estática y nada más lejos de eso. El tema de la movilidad social es clave para poder entender los procesos que se van a dar progresivamente. Y lo que tiene que ver con las masas populares, por ejemplo, los trabajadores, los que están en las haciendas, los indígenas que están en condiciones materiales muy malas, o en el caso de los negros que están trabajando, por ejemplo, en lo que es el contrabando, o están trabajando y están contrabandeando con el cacao, por ponerte un ejemplo, son circunstancias de una sociedad que si la vamos uniendo, nos están hablando de cambios, es decir, nos están diciendo cosas y nosotros debemos aprender a escuchar esas cosas, porque entonces no tendría sentido la independencia. Como te digo, no es que somos monárquicos en el 18 de abril e independientes el 19. Creo que en ese sentido hay que mover las visiones de la historia, incorporar más investigaciones sobre cómo se mueven los sectores sociales y sobre todo que podamos generar investigaciones numéricas, que eso sería muy bueno, que es tu pregunta, sobre de qué proporciones estamos hablando y cómo está la gente trabajando dentro de estos lugares. muchísimas gracias por su tiempo, sí, ha sido la verdad muy estimulante y le agradezco mucho su tiempo, sí. Bueno, gracias a ti y éxito con ese proyecto digital que llevas.